Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó el momento del misterio. Abrimos las puertas del espacio en blanco y, como siempre, eres bienvenido a esta aventura. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias tenemos para estar juntos y es un placer que esta noche hayas decidido estar con nosotros. Algo que ya comenzamos desde nuestro flamante estudio 101 cuando son las 2:07 en directo, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Elena Trapero y Rubén de Felipe. Elena Trapero controlando nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Un placer y un honor para todos nosotros compartir este tiempo. A partir de ahora abrimos canales de comunicación, nuestras redes sociales en Twitter y en el Face, Blanco Radio, nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, nuestro email espacioenblanco@rtve.es y además nuestro WhatsApp, que enseguida os damos el número. Atendido toda la noche por Ramón Álvarez, nuestro compañero, el número de WhatsApp 652 03 5934, repetimos 652 03 5934. Hoy los temas que nos esperan nos van a hacer aprender. Episodios casi desconocidos para la mayoría. Ahí va un avance y no os lo perdáis. Sorprendente, ya veréis. Y habrá más. Un viaje para conocer a los hombres buenos. Los cátaros y algunos de sus misterios volverán al programa para alumbrar una espiritualidad casi olvidada en Europa. Esas son parte de nuestras intenciones hoy. Solo deseamos que las disfrutes en nuestra compañía. Ponte cómodo. El espacio en blanco se abre ante ti.
Estos son nuestros temas, eso que hemos preparado para esta noche. Teléfono, como decimos, de llamada gratuita abierto 900-137-137 y nuestro número de WhatsApp, que esta noche podéis utilizar, como siempre, atendido por nuestro compañero Ramón Álvarez, 652-03-5934. Ya solo nos queda irnos hasta Córdoba a buscar a nuestro primer invitado de lujo, Francisco García del Junco. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, contentos de que estés aquí. Permíteme que te presente. Estudiaste Geografía e Historia, estás doctorado en Geografía e Historia. La arqueología ha sido una constante en tu vida, eso no lo sabía. Eres profesor de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Arquitectura Militar, un organismo consultivo de la UNESCO. Y has escrito un libro que a mí me llamó mucho la atención, algunos compañeros de la casa también. Eso no estaba en mi libro de Historia de España. Algo que te ha llamado la atención y que te ha gustado hacer, ¿no, Francisco? Mira, me ha gustado muchísimo, eso es verdad, porque yo creo que hay muchas cosas de la historia de España que son muy interesantes y también casi desconocidas para el gran público. Cierto, yo he descubierto un montón de cosas leyendo tu libro. ¿Por qué olvidamos tan rápido nuestra historia y por qué no estamos orgullosos con ella? Mira, ¿por qué la olvidamos tan pronto? Porque yo creo que ese es el gran pecado español. Siempre se ha dicho que es la envidia. Personalmente, por ahora, no he sido objeto de ella. ¿Y por qué por qué estamos tan poco orgullosos de la historia de España? Eso sí que me duele. En realidad no lo sé muy bien, pero cuando pienso en Inglaterra o en Francia, digo, Dios mío, qué envidia, qué orgullosísimos están de una historia donde tienen tanto para ocultar. Y en España, que es una historia tan rica y tan gloriosa, porque es así, la verdad es que hay muchos españoles que se sienten un poco como acomplejados por ella. Ya. Muchas de las cosas que vamos a contar hoy, si las pillaran los americanos, harían unas series en Hollywood, ¿verdad? Increíbles. Sí, yo creo que muchas de las cosas que pongo en el libro, sin ser triunfalista, porque yo creo que no lo soy, que me parece que soy un tío muy objetivo, pues la verdad es que muchas de estas cosas serían de película de Hollywood. Sí, ciertamente. Vamos a tratar de descubrirla. ¿Ha habido un complot en el mundo a lo largo de la historia para sojuzgar o para silenciar las cosas que España hacía? Yo creo que, mira, si digo que sí, parecería un poco victimista, No es eso, pero fíjate, como España fue la primera potencia del mundo durante tanto tiempo, los enemigos de ella pues intentaban socavar un poco su éxito, por decirlo así. Si por poner un ejemplo, un paralelo actual, y en el que yo ni me meto, ni me quito, ni nada. La primera potencia del mundo es Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, los ataques no van a ir a Nigeria, a Portugal o a Italia, no, van a Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó con España durante casi 200 años. Y nos atacaron duro, ¿no? ¿Cómo? Nos atacaron duro, digo. Nos atacaron, pero a base de bien, Nos atacaron con un sistema muy muy bien pensado, Y hay que reconocer que eso, de lo que fue parte de la leyenda negra, dura hasta hoy. Vamos a tratar de quitarnos esa mancha que tenemos encima, descubriendo que España ha hecho cosas increíbles a lo largo de su historia. Y una preguntita última antes de entrar en tema. Has hecho mucha arqueología, sobre todo con castillos, ¿no? Mira, sí, la verdad es que de siempre la arqueología medieval ha sido muy fuerte y es a lo que me he dedicado. En Castillo es en lo que publico más, en lo que investigo más, en lo que me muevo en ámbitos un poquitín internacionales. Lo que pasa es que tenía muchísimas ganas de escribir un libro como este. La verdad es que tanto como he disfrutado al escribir este libro, no he disfrutado al escribir en casi nada. Me alegro. ¿Por qué hay tantos castillos hechos polvo que no recuperamos en nuestro país? Eso está bien. Pues mira, probablemente porque junto con Francia somos el país del mundo que tiene mayor número de castillos. Y claro, pues es que hay tantos que por un lado porque no hay dinero suficiente, pero también por otro porque cuando hay dinero nuestros queridos políticos, en vez de emplearlo bien, pues lo emplean para hacerse la fotito. Aeropuertos hacen. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Vale. Y cuando cogen un castillo sería mejor que no lo cogieran porque lo destrozan. Ya, bueno, pues dejemos ahí. Ojalá podamos recuperar parte de nuestra historia. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Nos vamos a disfrutar con este invitado de lujo que tenemos esta noche, descubriendo parte de la historia. Este va a ser un ejemplo, ya veréis.
En este repaso por algunos pasajes de la historia desconocida de nuestro país, vamos a fijarnos en los hombres del norte, los vikingos. La primera noticia escrita sobre un ataque vikingo en las costas de lo que hoy es España aparece en los Anales Bertiniani, una composición franca del siglo IX. Aunque es la crónica rotense que algunos historiadores atribuyen al rey de Asturias Alfonso III hacia 852-910, la que más datos ofrece. Por aquel tiempo los normandos, gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel, llegaron hasta nosotros con un ejército naval. Ramiro, ya hecho rey, congregó un gran ejército y en Faro Brecantino, la torre de Hércules, entabló combate con ellos. Allí mató gran número y dio fuego a sus naves. Los que no murieron se fueron mar adentro y llegaron a la provincia de la Bética. Y en la ciudad de Sevilla destruyeron gran multitud de caldeos, parte por la espada y parte por el fuego. Tras irrumpir un año en Sevilla y sus alrededores, regresaron a sus regiones. Tras aquellos episodios, Abderramán II ordenó construir defensas y una flota que vigilara el litoral. En el norte se fortificaron las entradas de los ríos y las poblaciones costeras. Como se temía, los vikingos no tardaron en regresar. En julio del año 858, los drácars volvieron a ser avistados en Galicia. Probablemente formaba parte de una expedición mayor que venía saqueando los territorios francos y su objetivo era Santiago de Compostela. Esta es parte de las gestas. Hay más. Conozcámoslas. Ahí está esa introducción, Francisco. Y yo en mi libro de historia no estaba seguro que los vikingos habían estado en España. Yo no lo sabía. Bueno, a la mayoría de la gente se le dice que los vikingos asolaron España, que atacaron Santiago de Compostela, Menorca, Mallorca, Ibiza, Pamplona, o bueno, eso todavía tiene un pase, pero que llegaran hasta Sevilla y hasta Córdoba, que ya es el interior, la gente se sorprende mucho, sí. ¿No tenían cuernos? Si los tenían, el casco no los me tenían refiero. en los cascos, en los cascos no. Hay dos cosas. Mira, ellos producían un pánico horroroso en toda Europa y eso pues hizo que la imaginación popular pues se desatara. Y hay dos cosas que todo el mundo creía, pero no era así. Uno, que llevaban cuernos en los cascos, y no, la verdad es que los cascos no siempre luchaban con cascos, pero los cascos no tenían cuernos. Y el otro, el asunto, es que pensaban que bebían el vino en cráneos humanos, pero eso tampoco está comprobado. Ya. Y cuando hablamos de vikingos parece que hablamos de todas las naciones del norte. Había muchos, no sé, bueno, muchos es que tribus, ¿no? Sí, no eran una sola nación, eran muchas tribus distintas, noruegas, suecas y danesas, y afortunadamente con frecuencia muy peleadas entre sí. Pero cuando no se peleaban entre sí, que era en invierno porque hacía mucho frío, entonces se dedicaban a asolar las costas de Europa. ¿Y a qué venían a España? Simplemente saquear. Era horroroso, Lo que nos cuenta el cronicón emilianense, la crónica rotense, era que llegaban, recalaban en las costas, asolaban las ciudades más del exterior, más costeras, y se volvían. Pero los asedios que realizaban eran tremendos. Ahí no quedaba nadie vivo, quemaban los graneros, quemaban las casas, quemaban las... Fíjate, si eran por un lado crueles, pero por otro también listos, porque ellos vieron que el momento para atacar, el momento ideal para atacar a la Europa cristiana era en domingo, cuando según ellos los cristianos se juntaban en un templo para rezar. ¿Por qué? Porque a ese templo iban desarmados y además aprovechaban, cerraban las puertas, quemaban el templo y se cargaban a todo el mundo. Así es que ellos descubrieron que el buen momento para atacar era el domingo y el buen sitio, las iglesias.
Tenían una ventaja los Drakkar, ¿no? Que eran naves muy rápidas, muy pequeñitas. Los Drakkar eran las naves vikingas que se llaman Drakkar, que la traducción quiere decir dragón. Eran una maravilla, porque tenían la proa igual que la popa, o sea, por hablar de forma doméstica, la parte de delante igual que la parte de atrás. Y esto facilitaba mucho la maniobra, porque cuando necesitaban dar la vuelta no tenían que parar el barco, no tenían que dar una gran vuelta como los barcos cristianos, sino parar el barco, arriar las velas, dejar los remos y cuando el barco se paraba, volver a remar en sentido contrario. Esto por un lado era una gran ventaja, pero la otra era que tenían muy poco calado. Como tenían poco calado, podían subir por los ríos hasta las ciudades del interior. Y si a eso le unes, pues que la energía que empleaban eran el viento a través de las velas y los remos, pues alcanzaban una velocidad muy considerable para aquel tiempo, alrededor de 30 kilómetros por hora. Increíble. Llegaron o atacaron Santiago de Compostela. En aquel tiempo ya Santiago era importante por ese camino de Santiago conocido en Europa. Bueno, Santiago sería importante más tarde, porque en realidad ellos llegan a España antes del descubrimiento de la tumba del apóstol. Pero de todas formas, ya cuando Santiago es el centro de peregrinación mundial, entonces en el año, me parece que es en el 968, vuelven, atacan Santiago y en este caso incluso al obispo Sisenando lo asesinan. Pero es que habían vuelto otra vez y un siglo antes, en el 858, y entonces al mando de un jefe, fíjate el nombre que tenía, es Costado de Hierro. Los gallegos prefirieron pagar el Danegeld, que era un impuesto en oro y riqueza para que le dejaran en paz y no asolaran de nuevo otra vez Santiago. Pero los nombres de los tipos estos eran tremendos, Harald, el despiadado; Gaulag, lengua de víbora; Harik, hacha sangrienta. Ya te digo, todos nombres que no tranquilizan mucho. Como para no temerles. Uh-huh. Y gracias a esos barquitos pequeñitos con poco fondo que tenían, de poco calado, llegaron, surcaron el río Guadalquivir hasta llegar hasta Sevilla, ¿verdad? Sí, fíjate, en el siglo IX los vikingos llegan al sur de Europa, llegan a la Bética, y en la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, ellos no sabían lo que iban a ver, pero deciden que como el río es ancho y pueden entrar bien los Drakkar, sus barcos, entonces suben hasta arriba y llegan a Sevilla. En Sevilla, lo que dicen las crónicas es que la asolan, queman las iglesias, queman las mezquitas, violan a las mujeres, matan a los hombres, se llevan esclavos, y no contentos con eso, siguen hacia arriba y llegan hasta Córdoba. Y en Córdoba, donde manda el emir Abderramán II, pues tiene que sentarla una batalla contra 2.000 vikingos. Y de los 2.000 vikingos, cogen a 400 prisioneros, que también los musulmanes tenían tela, porque cogen a los 400 prisioneros y los cuelgan de árboles que había en Sevilla, en la zona que actualmente está localizada como Tablada. La verdad es que eran un poco brutos todos, pero bueno, era cuestión de supervivencia. Es decir, no siempre ganaban las batallas los vikingos, sino que alguna vez aquí en España les dieron... Sí, alguna vez en España. Te cuento una anécdota, pero no de España, sino de Inglaterra. Por favor. Mira, en Dorset, que es una zona inglesa, que se excavó en una excavación del año 2009. Pues el arqueólogo vio en la excavación una tumba de estas colectivas, pero vio una cosa curiosa, es que todos los cráneos estaban a un lado y todos los esqueletos estaban al otro. Y al estudiar el corte de los huesos, vio que pertenecían a 54 hombres vikingos jóvenes, sanos, robustos, fuertes, de 17 a 25 años, que se habían internado demasiado al interior, y cuando quisieron volverse, los barcos quedaban demasiado lejos. Y entonces lo que hicieron los ingleses, que también tenían tela, es que en vez de cortarles la cabeza desde detrás hacia adelante, como es normal, con un hacha o con una espada, lo hicieron desde delante hacia atrás para que los vikingos vieran cómo los estaban matando. Se vieran a sí mismos cómo les iban a cortar la cabeza. Qué increíble. ¿Alguno se quedó en España de esos vikingos que perdieron la batalla? ¿Se quedaron por aquí? Pues mira, sí, esto también es curioso, porque uno piensa, bueno, llegan, asolan, queman, asesinan y se van. Y la verdad es que sí, esto era así. Lo que pasa que Abderramán II, en esa batalla que tuvieron en Córdoba, como te he dicho, pues lo que hizo fue que a algunos de los vikingos
a quienes cogió prisioneros les dio la oportunidad o bien de convertirse al Islam o bien de ser ejecutados. Entonces algunos se convirtieron al Islam y se quedaron en Andalucía. Pero no solo por eso, sino porque ellos venían de una tierra muy fría, muy oscura, y de pronto ven, pues que en la península ibérica que se vive bien, que hay sol, que las mujeres son guapas, y claro, algunos deciden quedarse. No era mala elección. Algunos hemos aprendido, los vikingos llegaron hasta aquí. Asolaban mucho más el norte de Europa, ¿no? Inglaterra, Francia. Mira, lo de Inglaterra, Irlanda, Francia, el norte de Alemania, los pobres, porque aquí al fin y al cabo llegaron varias veces, pero en estos países que acabo de nombrar era todos los inviernos, todos los inviernos, que es cuando ellos salían de sus tierras y se dedicaban a saquear las costas europeas que conocían. En estos países todos los años tenían que aguantar los ataques vikingos. Primer capítulo de esta historia que queremos contaros, que no estaba en nuestro libro de texto cuando estudiábamos historia. Esto no tiene que ver mucho con las cosas que hacían los españoles, pero a partir de ahora sí os vamos a contar cosas importantes que se han hecho por españoles a lo largo de la historia. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, estás en Radio Nacional. El calendario escolar en España es diferente al que tienen en muchos países europeos. Igual te da más sensación de descanso, pegarte unas vacaciones buenas de 2 meses que estar ahí constantemente. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Ahora, algunas comunidades autónomas de nuestro país proponen, en medio de la polémica, cambiar ese calendario. Me parece un poco, no sé, habría que cambiar mucho el sistema de las familias. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del calendario y los horarios escolares. Los domingos a las 6 de la mañana, Futuro Abierto, en Radio Nacional. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hace 500 años, el Mar del Sur fue avistado por primera vez por un europeo, Vasco Núñez de Balboa. Tan importante como el descubrimiento de América, este hecho marcaba los inicios de nuestra sociedad global, con una fe inquebrantable, acompañado de 190 compañeros de aventuras, 600 indígenas cueva, atravesando la inexpugnable selva del Darién en época de las grandes lluvias, luchando contra las enfermedades tropicales y ataque de tribus enemigas. Vasco Núñez de Balboa, el 25 de septiembre de 1513, consigue divisar un nuevo océano que cambió la geografía del mundo. Se cumplen 503 años por estos días del descubrimiento del océano más grande del mundo. Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo que avistó el Océano Pacífico, hace poco más de 500 años. Según algunos historiadores y economistas de hoy, este hecho fue el capítulo más importante de la conquista después del descubrimiento de América y supuso uno de los principales acontecimientos de la historia. Conozcamos algo más de este suceso que cambió el mundo. Esto tampoco estaba en mi libro de historia, Francisco. Y precisamente hoy, 25 de septiembre, es el aniversario de ese descubrimiento, de ese avistamiento, de ese mar tan increíble, ¿no? Efectivamente. Cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico un día como hoy de 1513. Pero mira, te cuento 2 cosas. Porque primero, Vasco Núñez de Balboa lo llamó con un nombre muy bonito y muy romántico, los mares del sur, porque él pensaba, como él había llegado a este descubrimiento pasando por el istmo de Panamá y llegaba del Caribe. Entonces pensó que todo eso era un mar que quedaba al sur del Caribe, y en eso se equivocó. Pero es que muy poco tiempo después Magallanes lo bautizó como el Océano Pacífico, y desde luego en eso también se equivocó. Pero mira, yo creo que el descubrimiento del Océano Pacífico fue de las gestas más increíbles que han sucedido en la historia. ¿Sabes? Los enemigos de España, los enemigos de España de aquella época lo llamaban el lago español. Y yo cuando escribo de este capítulo en el libro,
meto muchas anécdotas porque quiero que la lectura se haga amena, pero es llamativo cómo uno piensa, bueno, el lago Español, el océano Pacífico que tiene una superficie de 140 millones de kilómetros cuadrados, casi un tercio del globo terráqueo. El más grande de todos, ¿verdad? Inmensísimo, ya te digo, casi un tercio. Entonces uno dice, el lago Español, verdaderamente los españoles son muy soberbios, muy orgullosos. No, si no fueron los españoles quienes le llamaron así, fueron los enemigos de España. Y es increíble la cantidad de expediciones, de navegaciones, de flotas, de hombres que se dedicaron a descubrir todo lo que hay en aquel lago Español. Un lago que se iba de un lado a otro del mundo, donde España tenía de alguna manera posesiones, donde las empezó a tener en aquel tiempo, ¿verdad? Claro, porque mira, para hacer todo lo que España hizo en el Océano Pacífico, pues tenía que conocer, el país que fuera, tenía que conocer las últimas técnicas marítimas, tenía que tener territorios en América, tenía que tener muy buenos marinos, tenía que tener una monarquía que lo apoyara todo. Y sobre lo de tener bases en América, mira, desde el norte de Norteamérica al sur de Sudamérica, todo lo conocido en la costa oeste era de España. Claro, con todo eso España se lanzaba al Océano Pacífico, pero no era fácil, ¿eh? Verás, te lo digo porque a lo mejor hoy resulta difícil hacerse una idea de lo que suponía perderse en aquel amplísimo océano, barcos pequeños con grandes limitaciones de agua y comida, el escorbuto haciendo presa en los marinos. Mira, una vez que la tripulación se daba cuenta de que el barco navegaba sin rumbo fijo, sucedía con frecuencia que se producía un motín. Pero eso no era nunca la solución a los problemas, era casi siempre el principio del fin, y de un fin muy lento, en el que sin posibilidad de escapar a ningún lado, se veía cómo se acababa la comida, y sobre todo el agua, y a la vez agua por todas partes, hasta que se perdía la esperanza. Y la esperanza se perdía cuando se empezaban a echar por la borda los cadáveres de compañeros de navegación durante muchos años, cadáveres de amigos, y eso era muy duro porque, entre otras cosas, significaba que el siguiente cuerpo sin vida lanzado por la borda podía ser uno mismo, porque se zarpaba y se sabía hacia dónde se quería ir, pero si se llegaba y cuándo y cómo, eso era otro cantar. Y más en el Pacífico, que ya te digo, además de inmenso, no tenía nada de Pacífico. Uno repasa un poco la historia de esos primeros navegantes que fueron allá, mucha gente que salió de Extremadura, que no conocía el mar. ¿Cómo fueron capaces de llegar a esos sitios, hacer esas travesías, atravesar esas selvas? Qué gente tan increíble, ¿verdad? Mira, yo creo que sí. Yo creo que era una gente, a mí me parece, que eran un poco era gente de otra pasta, ¿eh? Mira, cuando Juan Ladrillero en 1557, que fue el primer europeo que veía iceberg, pues llegó al estrecho de Magallanes, vio los icebergs, los describió como islas de hielo tan duras como la piedra. Y entonces, en el siglo XVI, España pensó en el estrecho de Magallanes, pues para una fortificación para impedir que pasaran los enemigos de España. Pero hacía tanto frío, que los navegantes creían morirse. Y ante eso vieron que era absurdo poner ninguna fortificación, porque humanamente hablando, si no se disponía de una buena flota y de muchos marineros, pasar era imposible, y el frío congelaría las naves. Nos saludan desde Costa Rica, Roy Sainz. Nos están escuchando en muchas partes del mundo, ¿sabes? Que lo tengas en cuenta. Pues oye, di el nombre del libro. Sí, ahora lo dices tú si quieres, pero lo decimos. Eso no estaba en mi libro de historia de España. Dime otra cosa, empiezan a navegar y empiezan a descubrir nuevos lugares fuera de los americanos, de la zona de América. Sí, mira, yo solo te voy a decir, mira, los españoles, y solo en el siglo XVI descubrieron las Islas Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Tuamotu, las Islas Amsterdam, las Islas Carolinas, las Islas Marshall, las Islas Nueva Guinea, Hawái, el Almirantazgo, las Islas Shetland, las Islas Aroe, las Islas Uluti, las Islas Galápagos, las Islas Gilbert, las Islas de Villarrigero, Espora, Matia, Palau. Bueno, es que no quiero soltaros un rollo, pero son tan increíbles y tan numerosos los descubrimientos que hace España durante el siglo XVI, que uno dice, ¿pero era posible? Pues sí, era posible, y gracias a Dios ahí están los documentos en el Archivo de Indias, bueno, en el Archivo General de India, pero también en muchos otros archivos del mundo. Esto no te lo inventas tú, está escrito, está corroborado, ¿no? No me invento nada. Mira, me dice mucha gente que es que cuento la historia con mucho apasionamiento. Bueno, eso yo, ¿qué le voy a hacer? Pero inventar nunca, jamás, ni un solo dato. He inventado en ni una sola de las publicaciones que tengo.
Qué bien que lo hagas así, con esa pasión. Dime una cosa, ¿los españoles estuvieron en la isla de Pascua también? Bueno, los españoles descubrieron la isla bueno, en realidad no la descubrió, fue un holandés, Roetegen, pero llegó para allá, fíjate cómo son las cosas, y es que en realidad se la encontró, chocó con ella, no la buscaba, y además cuando los pascuenses intentaron pues entrar en conversaciones con holandés, el holandés lo recibió con cañonazos. Pero fíjate, cuando llegó la primera expedición española, la de González de Aedo, pues fíjate, en la expedición española, para que vean lo culto que eran, se hablaban más de 26 idiomas. Bueno, pues no lograron llegar a hablar con los pascuenses porque hablaban un idioma mucho más raro. Y es que los pascuenses se creían que eran la única, los únicos habitantes del mundo, porque estaban muy aislados de todos. Mira, te cuento una cosa. Cuando llega la expedición española y bueno, anexiona la isla de Pascua a la corona de España, en la isla de Pascua le dice la gente de allí que viven unas 1000 personas. Y viven unas 1000 personas porque no caben más. La isla no da comida para más gente. Y entonces eran muy duros, y muy crueles, porque cuando nacía un chavalín, pues si había más de 1000 habitantes, al más viejo ya sabía que le tocaba morirse, que lo mataban. Te lo digo porque el asunto de los mares del sur, las islas paradisíacas y todo eso parece una cosa muy romántica, muy bonita, muy idílica, pero no, la realidad, las enfermedades, el hambre, el canibalismo, el sistema penal que tenían era verdaderamente tremendo en muchos casos. Bien. En alguna parte de tu libro he leído que España tiene 4 islas en el Pacífico. Qué gracioso, sí. En el Pacífico. Cuéntame un poco esa historia. Mira, cuando Estados Unidos le declara la guerra a España, la guerra de Cuba, en 1898, pues España pierde y entonces Estados Unidos, en plan rapiña, le exige Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Bueno, como España se tenía que ceder esa gran parte, esa parte de lo que le quedaba del imperio, entonces vendió en secreto a Alemania pues las islas Palau, Marianas y Carolinas. Pero hay 4 islas. Espera, ¿por 25 millones de pesetas se lo vendió? Sí, señor. Muy bien. Lo he leído en tu libro, ¿eh? Bueno, pero es igual, te lo has memorizado muy bien. El caso es que cuando España vende aquellos archipiélagos, hay 4 islas que curiosamente se quedan fuera del tratado. Y se quedan fuera del tratado no por nada, sino sencillamente porque en un tratado internacional se especifica muy bien la situación de todas las islas que forman cada archipiélago. Pero esas 4 islas, pues se quedaron fuera. Mira, son islas paradisíacas, bonitas, de estas de fotografía. La película, ¿no? Sí. Y está muy bien para ir. Lo que pasa es que en esas islas no hay internet, no hay televisión, no hay móviles, no hay nada. Claro, para mucha gente sí, pero para ti que te dedicas a la mejor. ¿Estás seguro? Mira, las islas se llaman Mapia, Rongeril, Capingamarangui y Nukuoro, y formaban la Micronesia española. Y esas islas nunca fueron ni cedidas, ni vendidas, ni alquiladas, ni nada, ni donadas. O sea que, en principio, estarían en un vacío, en el limbo legal. Pero no lo están, porque como España nunca las cedió ni las vendió, en teoría seguirían perteneciendo a España. Curioso lo que estamos aprendiendo. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguiría contigo un montón de más tiempo, pero tenemos que pasar a otro capítulo. Por supuesto. De otra sorpresa que nos vas a dar. Ahí vamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos viaje, en esta ocasión hasta Etiopía, a la búsqueda de las fuentes del río Nilo. Castillo de Gondar, antigua corte de los emperadores etíopes. Desde aquí salió Pedro Páez hacia las fuentes del Nilo Azul. El viajero Miquel Silvestre nos da los primeros datos. Un jesuita español fue el primer hombre blanco en descubrir las fuentes del Nilo Azul. Pedro Páez fue un jesuita español, nacido en la provincia de Madrid, que llegó a Etiopía en el siglo XVII enviado por la misión portuguesa.
¿Quién era Pedro Páez? Conozcamos algo más de su historia. Otra sorpresa más que hemos descubierto en tu libro, Francisco. Siempre se ha creído que quien descubrió las fuentes del Nilo Azul, no del otro Nilo, hay dos Nilos, el azul y el blanco, era James Bruce en 1765, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que en muchos libros de historia ingleses se sigue poniendo eso, que fue James Bruce en 1765 quien descubrió las fuentes del Nilo. Pero no es verdad. Fue Pedro Páez en 1618. Y entonces para esto hay una prueba irrefutable, menos mal. Y es que Pedro Páez en el viaje, en las aventuras, cuando cayó en los piratas, en todo aquello que pasó, escribió un montón, gracias a Dios. Y ese libro, que forma casi unas 1000 páginas, lo editó hace unos años Portugal y después lo editó España. Y entonces ahí, ya te digo, casi 150 años antes de que llegara el inglés James Bruce, llegó Pedro Páez y fue dejando constancia escrita de todo lo que le iba pasando en el viaje. Y la verdad es que fue un viaje fueron varios viajes, porque naufragó varias veces, lo cogieron los piratas, lo hicieron esclavo, lo hicieron galeote, y él iba dejando constancia escrita de todo. Le costó mucho llegar hasta el lugar, ¿no? Por lo que he visto en la historia que narras un poco en tu libro, iba por el desierto, le cogieron, le pillaron varias veces, ¿no? Cuéntame, tenemos un poquito de tiempo. Mira, él era español, nació en un pueblecito de Madrid y se metió a jesuita y lo mandaron a Portugal. Y en Portugal, después de un periodo de formación, lo mandaron a la India, a Goa. Y desde Goa, pues lo formaron para que marchara a Etiopía. Él entonces tenía 24 años y se fue con otro jesuita mucho más mayor que se llamaba Antonio Monserrat. Bueno, pues en el primer viaje comienzan las cosas, porque hay tormentas en el mar y entonces tienen que volverse los barcos, pero ya no se vuelven a Goa, se vuelven a otra ciudad de la India, a Diu. Y entonces él ve que ya en Diu pues vuelve a salir, pero las cosas ya no son tan pacíficas. Y lo que hace, con mucha vista, es disfrazarse de comerciante musulmán. ¿Para qué? Para tener mayor libertad de movimiento. Pero con tan mala pata que se monta en el barco, lo cogen los piratas y le quitan el turbante y se dan cuenta de que no son musulmanes, sino que son cristianos, lo cual era una condena a muerte segura. Total, que lo llevan a través del desierto y en el desierto al pobrecito empieza a entrarle fiebre, escalofríos, tiritonas, vómitos, dolor de cabeza. Había cogido la malaria. Y después de la malaria, claro, evidentemente tiene que quedarse acostado mucho tiempo. Bueno, lo venden como esclavo, lo compra un comerciante, horroroso. O sea, todo lo que le va ocurriendo es propio de una novela. Lo que pasa es que no era novela, era realmente historia. Mira, cuando lo llevan a que lo juzguen, un jeque musulmán, lo llevan a través del desierto de Hadramaut, que es uno de los más secos del mundo. Para que veas cómo es el desierto, está rodeado, los propios habitantes le dan dos nombres: el desierto mortal y la habitación vacía. Total, que cuando llegan al jeque, el jeque tiene curiosidad por ver cómo eran, pues ese jesuita, no sabía lo que era un jesuita, pero ese cristiano de quien sabía que venía de Europa de donde no llegaban noticias y donde las cosas eran tan raras y donde todo era tan distinto, ¿no? Y entonces el jeque lo invita a comer con él. Y Pedro Páez, pues bebe una cosita que es un agua oscura tirando a negra, que está un poco amarga y que tiene granitos negros. Y era café. Es el primer europeo que bebió café, pero sobre todo con la suerte de que lo dejó por escrito. Lo que pasa que después de eso lo meten a galeotes. Galeotes eran los que remaban en los barcos. Era uno de los peores castigos porque en general no duraban varios meses vivos. Bueno, y él no pensaba que siendo galeote, el rey Felipe II, que tenía el mejor servicio de espionaje del mundo en aquel momento, pues al saber que unos españoles estaban presos de los musulmanes haciéndoles remar, que les estaban haciendo remar en los barcos, pagó una cantidad exorbitada, porque los musulmanes se dieron cuenta de que quien se interesaba por Pedro Páez era el rey de España y le pidieron 2.000 coronas. Y Felipe II, hay que reconocerle una gran entereza de ánimo, porque pagó las 2.000 coronas por dos jesuitas que, bueno, si se hubieran perdido nadie se hubiera enterado de nada, Y gracias a todo ello llegaron a Etiopía, viajó por toda Etiopía hasta llegar a esas fuentes del Nilo.
Sí, en Etiopía entraron en contacto con el emperador Sadengel. Y Sadengel, que era cristiano pero no católico, pues entrando en contacto, hablando con ellos y eso, se hizo católico. Y entonces lo nombró su capellán. Y en una de las expediciones militares, Sadengel dijo, bueno, mi capellán tiene que venir conmigo en mi expedición. Y fue cuando, llegando al origen del Nilo, al Nilo azul, la verdad es que Pedro Páez describe muy bien las cosas. Dice que empieza todo a cambiar de color, que las cosas hay mucha vegetación, que empieza a ser muy verde, que hay mucha fiera, muchos animales, pero sobre todo, lo que le sorprende muchísimo son las tribus porque se pintan como los animales, se ponen muchas ramas y flores para pasar desapercibido, tienen las costumbres más raras y más extrañas, y hablan de que hay la nube para aquellas tribus eran pues el origen del Nilo que ningún europeo había visto todavía, pero que en 1618 Pedro Páez descubre y gracias a Dios dejó escrito sus impresiones, las tribus que vio, la increíble cantidad de agua que había por todas partes, y sí, fue el primer europeo que llegó. Y qué poco sabemos nosotros los españoles de que esto había sido así, y si fuera una historia de americanos habrían hecho de varias películas, ¿eh? Oye, ya lo creo, ya lo creo que sí. Vale, seguimos adelante si te parece, ¿vale? Hay otro capítulo más todavía que queremos dar a conocer a nuestros oyentes. Tras esa introducción nos lo contamos. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Pocos sabemos que los primeros colonizadores de gran parte de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo, fueron españoles. Es sabido que los conquistadores españoles ejercieron gran influencia en el sur y el oeste del presente territorio de los Estados Unidos, mucho antes de que se fundaran las colonias inglesas en el noreste. Los conquistadores españoles fundaron ciudades que todavía existen y dieron nombre a numerosos ríos, parajes, poblados y aún estados. El historiador Juan González describe las primeras expediciones españolas al actual territorio estadounidense a partir de 1513. Españoles en América. Conozcamos algo más de ellos. En algunas partes de mi libro de historia sí venían que habíamos llegado a determinados sitios, pero lo que no se sabía es que los españoles llegaron hasta Alaska, casi colonizaron o descubrieron o dieron a conocer parte de los territorios de lo que conocemos como Estados Unidos, ¿verdad? La verdad es que sí. Mira, en Estados Unidos hay ciudades donde ondean pendones de Castilla, banderas de España y escudos de las dos. La historia la cuidan sin complejo, aunque la mayoría la conocen poco. Y resulta muy llamativo ver los barcos que recorren el Mississippi, donde ondea el pendón de Castilla, en Luisiana banderas de España, o la calle de Borbón en Nueva Orleans, y a lo largo de todo el país placas conmemorativas, escudos, esculturas de reyes españoles, estatuas de exploradores. ¿Y esto por qué? Pues porque España fue el país que colonizó la mayor parte del territorio de Estados Unidos. Claro que antes de que Estados Unidos existiera como país en 1776, fíjate, el lejano oeste de las películas del cine ya había sido explorado y conquistado por los españoles, antes de que los colonos ingleses y sus descendientes pues exterminaran a las tribus de los indios de las praderas. Los exploradores españoles ya habían entrado en contacto con la mayoría de ellas y sin necesidad de exterminarlas ni de matar. España guerreó, hizo convenios, firmó pactos, comerció con ellos. Siempre los respeto. Mira, dejó su huella en Florida, Texas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Missouri, Kansas, Colorado, Arkansas, Arizona, Nuevo México, Alabama, Mississippi, Tennessee, Alaska. Es que no quiero seguir porque parece que es triunfalismo, pero no es triunfalismo, es que me da mucha pena que los propios españoles conozcamos tan poco de la historia de España. Luisiana, Montana, Wyoming, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, casi toda América. Estados Unidos. La característica de los españoles es que, a diferencia de lo que luego ocurrió, se relacionaban con los indígenas, ¿verdad?
Sí, mira, cuando los españoles llegan a Estados Unidos, firman tratados, entran, comercian con ellos, se casan con las indias, hacen sociedades. Y lo que me da mucha pena históricamente es como en el finales del XVIII y durante todo el siglo XIX, Estados Unidos va exterminando a 50 millones de indios de las praderas. Hablamos de Estados Unidos, que es el tercer país más grande del mundo después de Rusia y Canadá, y el tercer país también más poblado después de China y de la India. Mira, de los actuales Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos tiene una superficie de 9.400.000 kilómetros, 9 millones y medio, en número redondo. Bueno, pues Inglaterra ocupó 1 millón y España ocupó 5 millones de kilómetros cuadrados. Y la verdad es que el trato dado por España, en contra de lo que actualmente se piensa, el trato dado por España a los indios de Estados Unidos fue de lo más humano, como demuestra el hecho de que cuando fueron los ingleses y sus descendientes hacia el oeste por las minas de oro y todo esto, tuvieron que ir exterminando las tribus con las que España había comerciado y había dejado vivas. Ahí están los tambores indios. Los españoles llevaron también el caballo, algo que los indígenas no conocían, ¿verdad? Aunque luego adiestraron y se aprovecharon de él. Sí, mira, efectivamente los indígenas no conocían el caballo. De hecho, el primer nombre que le pusieron fue el de perro grande. Entonces, claro, como había tantas expediciones españolas, tantas incursiones, tantas exploraciones, pues algunos caballos se perderían, otros se les morirían los dueños. Y los indios, al principio, no supieron muy bien qué hacer con esos animales. Pero muy pronto, los indios es que eran listos, porque muy pronto aprendieron a montarlos. Y, por ejemplo, los apaches, los comanches, los sioux, que eran muy, muy belicosos, pues se convirtieron en unos jinetes súper especializados. De hecho, los jinetes indios eran mejor que los mejores jinetes europeos. Y es verdad que fueron algunos pastores vascos los que anduvieron con esas tribus también, que llevaban perros, cosa que asustaba mucho a algunos indígenas. Efectivamente, sí, asustaba a los indígenas porque veían que el perro era como el caballo en chiquitito y que los blancos tenían un gran dominio de ellos. No es que los blancos, los europeos, los españoles tuvieran un gran dominio sobre los perros, sino que los perros eran un animal muy fácilmente domesticable, pero que los indios desconocían. Pero pasó lo mismo que con los caballos. Una vez que se hacen con algunas razas, los perros se hacen, por decirlo así, tan íntimos amigos de los indios como se habían hecho íntimos amigos de los europeos. Ponce de León, Hernando de Soto, Velázquez de Coronado, Salvador Hidalgo, que llegó hasta Alaska, son algunos de los nombres de esos españoles absolutamente desconocidos para la mayoría y que cambiaron la historia, aunque no lo sepamos o lo estemos descubriendo ahora, ¿verdad? Sí. Mira, hay un dato curioso. Todo el mundo sabe que la capital de España es Madrid. Sí. Pero hay poca gente que sepa que hay otra ciudad que se llama Madrid, en Alabama, y otra en Nebraska, y otra en Iowa, y otra en Nueva York, y otra en Virginia, porque los españoles iban poniendo el nombre de ciudades que ellos conocían a los sitios a donde iban. Y Córdoba y algunas otras, ¿verdad? Españolas andan por ahí. Y Córdoba y Nueva Sevilla, hay un montón de nombres de provincias y de pueblos españoles repartidos por Estados Unidos. ¿Te quedas 3 o 4 minutitos después de las noticias con nosotros? Por supuesto que sí. Vale, cerramos este capítulo. Brevemente, me gustaría también que contaras esa expedición increíble que realizaron los españoles para curar de viruela a miles de personas en todo el planeta. Eso tampoco lo sabíamos. ¿Qué pasó con ello? ¿Cómo fue? Pues mira, la Real Expedición... Tenemos 4 o 5 minutitos antes de las noticias para que nos lo cuentes. Vale. Se llama la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Te voy a contar. Era vacuna contra la viruela. La viruela hasta que se descubre la vacuna en 1798 por Jenner, pues la viruela es una enfermedad tremenda que hace sufrir mucho, que deja deformada la cara cuando no mata a más de la mitad de los enfermos. Y en 1800, pues en todo el mundo estaba ocurriendo una epidemia tremenda, de manera que el médico español Javier Balmis, junto con el médico español José Salvani, deciden hacer una expedición que llevara la vacuna por todo el mundo. Pero claro, ellos dos solos no podían y necesitaban el permiso, les vino muy bien el permiso y el visto bueno de Carlos IV de España. Claro,
cuando Balmis y Salvani se ponen a recorrer todo el Imperio Español, que a finales del siglo XVIII era el más grande del mundo, el más grande de la historia, pues como son médicos, se dan cuenta de que hay mucha gente sufriendo en otros territorios, no solo en el Imperio Español, y entonces llegan a Filipinas, llegan a Macao, llegan a China, llegan a la India, y a todos los sitios donde van poniendo, mira, en Cumaná, en Venezuela, ponen 20.000, vacunan a 20.000 indios, en Manila, Filipinas, a 9.000, en Luzón, otra isla de Filipinas, a 20.000, otra en las islas, bueno, ponen hasta un total de 200.000 vacunas, y eso a pesar del peligro que suponían los piratas chinos en Asia, del peligro que suponían los piratas ingleses en América, fue sin duda la primera expedición de ámbito internacional, expedición médica me estoy refiriendo, que hubo en el mundo. Algunos extranjeros reconocieron eso, ¿verdad?, en los libros de historia, diciendo que era la más importante expedición que se había hecho. Sí, de hecho, el propio Jenner, que fue el médico inglés que descubrió la vacuna, se carteó con Javier Balmis y dejó escrito que fue la expedición, como dijo. No, déjame que lo tengo aquí escrito. No puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Eso es. Y Humboldt, que fue el fundador de la geografía moderna, dice algo parecido también sobre esta misma expedición. Este viaje permanecerá como el más memorable de los anales de la historia. ¡Guau, Miguel, qué bien te lo sabes! Yo os he aplicado y cuando me gusta la historia aprendo rápido y me lo guardo ahí. ¿Cómo llevaban las vacunas? Llevaban niños a los cuales iban inoculando. Un minuto tenemos. Claro, porque la única forma que tenían de llevar la vacuna de un sitio a otro era llevar niños pequeños que tuvieran la vacuna y se la fueran pasando de uno a otro a medida que el tiempo iba haciendo que la enfermedad se les pasara. Y así, pues, fíjate, puede parecer cruel, pero aparte de que no es cruel, porque era la única forma de salvar a tantos y tantos cientos de miles, eran chavalines que en general a la vuelta a España se les procuró todo el bienestar material posible, y también porque llevaban una enfermera, la primera enfermera internacional médica de la historia, una enfermera que se ocupó de ellos como una madre. Qué bonito. Un capítulo de la historia reconocido por un montón de gente de fuera y que nosotros no conocíamos. Vamos a hacer una mínima pausa. ¿Te esperas un poquitito ahí, Francisco, te parece? Estupendo. Preguntan que por dónde viene el mito de los vikingos con el casco con cuernos. Hay un montón de preguntas que te quiero trasladar. La paz de las tres vacas, que nos cuentes un poco también. Así que aguanta un poquito y enseguida volvemos a Córdoba contigo. 2:59 casi. Tenemos que hacer una mínima pausa. Las noticias de las 3 llegan. Después de la actualidad regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguiremos apasionadamente conociendo otras historias, la de los hombres buenos, con una invitada que nos llega de Bulgaria, con extrañas historias que allí suceden y con una parte de la historia también olvidada de esa gente que decían que tienen una espiritualidad muy especial. Estás en el Espacio en Blanco, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional. No te vayas. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.